Bienvenidos y bienvenidas, yo soy César, el narrador de Hablemos de lo que no existe, y aquí estamos en este canal oficial de Hablemos de lo que no existe, que se llama Hablemos de lo que no existe Clips, en donde vas a tener historias de terror para llevar. Ahora sí, te voy a dejar con una historia que sé que te va a encantar. Encantar aquí es igual a aterrar. Hubo un relato que me topé hace una semana que se me hizo muy loco. Hay un sacerdote, un reverendo norteamericano que se llama Daniel Reil o Rehill. Y Daniel menciona que él tuvo un caso en el que lo que parecía que era un sueño no fue un sueño. Entonces dije, mira, esto va a estar interesante. Él habla que hay una chica que cuando estaba en el tiempo como de la preparatoria, ella tenía, entre comillas, muy claro lo que quería hacer. Ella quería ser famosa y poderosa y rica. Entonces, realmente, pues esos son como cosas demasiado superficiales porque el cómo no lo tenía definido, solo quería esas metas. Entonces, un día está platicando con unos amigos de diferentes temas y estos amigos llegan por alguna situación a hablar acerca de estos pactos con entidades oscuras que te dan riqueza y cosas así. Y ella dice, están nada más estos tres, están en una hora de descanso y ella en voz alta dice, miren, para dejar las cosas claras, si alguien me está escuchando en este instante, yo estoy dispuesta a absolutamente todo, te firmo lo que quieras y te entrego lo que se te antoje a cambio de fama, fortuna y popularidad, eso que mencioné al principio, ¿no? Lo que ella quería. Entonces lo grita y lo dice muy firme y entonces le dicen, oye, tranquila, dicen, ni que le estuvieras vendiendo el alma al diablo, yo se la vendo y se la regalo si me la cambia por eso, pero muy firme. No pasaron 2 días cuando tiene un sueño en el que está soñando que está en su cuarto, que se acaba de dormir y ahí inicia el sueño donde está acostada dormida y le tocan la puerta y se levanta y es el cuarto. Entonces, cuando se levanta, escucha la puerta que están tocando y está en su cuarto. Dice, qué raro, estoy despierta dormida. Dice, mamá, ¿eres tú? Y entonces siguen tocando y es una voz de un hombre que tiene como mucha autoridad y le dice, dame permiso de pasar. Déjame pasar. Entonces dice, ¿quién eres? Dame permiso de pasar. Tú me dijiste que viniera y aquí estoy. Entonces le dice ella, no sé quién eres, pero pues pasa. Entonces entra un cuate alto, muy guapo para los gustos de ella, muy bien vestido como si fuera alguien millonario. Y entonces se sienta en la parte más lejana de la cama, digamos en la zona donde están sus pies, y saca una hoja y le dice, aquí está el contrato, tú quieres fama, quieres fortuna y quieres poder. Muy bien, yo nada más te voy a pedir lo que me ofreciste, quiero tu alma. Aquí está, córtate un dedo, pon tus huellas ahí y nos lo quedamos. Yo sé que es un cliché total, eso que están escuchando, pero esta historia está ahí en internet, está muy loco lo que pasó. La chica le dice, pero sí me lo vas a dar. Dice, por supuesto, pincha el dedo, deja tu marca y listo. Entonces dice ella que en el sueño se pincha el dedo, pone su marca ahí y al instante listo, la hoja se empieza a quemar. Y entonces cuando se quema la hoja, terminan puras cenizas y él dice, el trato está hecho, con permiso. Se para, se va, la puerta se queda abierta. En eso ella se levanta, pero ella no está asustada. Ella está emocionada. Va a obtener todo eso. Fue un sueño así como, ay, ahora sí van a pasar las cosas que quiero. Pero en eso, cuando se levanta, nota 2 cosas en la habitación que le dan mucho miedo. La puerta abierta y toda la cama está llena de cenizas. Wow. Toda la cama. Entonces, ahí dice el padre, esta chica viene conmigo meses después con un caso pesadísimo de posesión y creo que cuando él cuenta la historia a la fecha no estaba resuelto, estaban todavía en exorcismos. Y no le dio, entonces, no cumplió la parte del trato, ¿no? O sea, porque no la hizo famosa, bueno, no sé, igual hizo famoso su caso de posesión, pero no sé, el diablo es medio tramposo, pero así de, no, pues ya tienes fama y vas a sacar un libro sobre tu posesión y la pesadilla que viviste y de ahí vas a sacar dinero. Igual y es por ahí, ¿no? Totalmente. O sea, fama vas a tener y cállate. En todos los podcasts van a estar hablando de ti. Ajá, hablando de ti, claro. Ahí está la fama, la fortuna. Es que es tremendo, es tremendo. Fíjate que suena a broma, pero ahora que he estado investigando en ese tema, parece que sí son cuestiones como legalistas, como esas lagunas del contrato chiquito de letras pequeñas. Pareciese que en muchas de las experiencias de las personas funcionó así, tal cual. O sea, no dejaste todo tan específico, vas a perder. Y me afectó mucho porque tuve una plática con un exorcista y estuvimos platicando y justamente
tocamos el tema como de estas cuestiones de contratos y cómo lo maneja el exorcista al demonio, y decía que en el momento del exorcismo, el exorcista tiene que dar sus instrucciones ultra detalladas, pero todo, dice, porque donde no des cada detalle, el demonio se mete en todas las lagunas de las verbalizaciones que le dices y te reta. Entonces, dice, nunca te hace caso. La gente sin experiencia, los sacerdotes sin experiencia, se topan con eso una y otra vez, y por eso los exorcismos a veces se alargan. Dice, después vas entendiendo que tienes que tener todo un panfleto donde le cierras todas las puertas para lo que vas haciendo. Entonces, parece chiste, pero la gente que se dedica a eso, al parecer da fe de que sí, son como que contratos con letras pequeñas en las que por tu falta de experiencia no te va a ir muy bien. Y es que si pides algo tan ambiguo como fama, o sea, porque ¿qué es fama? No, o sea, puedes ser famoso por ser cantante o puedes ser famoso por ser víctima de un asesino serial. O sea, hay muchas formas en las que puedes ser famoso. Hay muchas formas en las que puedes tener dinero, ¿no? Que ¿Sí? Tener dinero no significa tener la capacidad para gastarlo, por ejemplo. Es como que aquí tienes un montón de activos en hectáreas de caña de azúcar, ¿no? Pero no puedes sembrar ahí. Entonces es como, no sé, siento que hay muchas formas. Yo sería un buen diablo. Hay muchas formas en las que puedes como embaucar, ¿no? De esa forma. O sea, de cuando alguien pide algo que no es específico. Sí, exactamente. O sea, cuando las personas te está dejando una ambigüedad para poder aprovechar de eso, y ya sea por el simple hecho de te gané la jugada o porque esto me conviene darte, porque para mí representa menos pérdida y para ti se cumple lo que te estoy dando, pero no era lo que esperabas. Sí. Pero en el contrato no viene especificado, así es que pierdes. Es igual un ejemplo medio absurdo, pero en la película de Ghost Rider, la primera, le vende Johnny Blaze su alma a Mefistófeles, al diablo, para que cure a su papá del cáncer, porque se iba a morir, ¿no? Entonces el diablo lo cura y su papá, que es acróbata, al otro día se muere en un accidente de acrobacia, porque lo que pidió fue curarle el cáncer, no que no se muera. Claro. Entonces se cumplió el destino de su muerte, pero no de cáncer, ¿no? Entonces es como estas lagunas legales, si lo quieres ver así. Claro, que de hecho, o sea, fíjate, y es tan antiguo esa situación de las lagunas legales con este tipo de entidad, que la leyenda de Jack the Lantern, esta calabaza de Halloween, también es un contrato con el diablo en el que él fue, entre comillas, más listo que el diablo y no le cumplió el trato de entregarse a él, entonces por eso le cambió la cabeza por la de una calabaza como venganza de no haberle dado su alma. Y por eso vaga el Jack the Lantern. Pero estás hablando que esa es una leyenda antiquísima. Sí, hay muchas leyendas de gente que le ganó al diablo, ¿no? Hay una, no recuerdo de dónde era, creo que era de Guadalajara, si no me equivoco, de un puente, que es un puente que conecta como dos pueblos, y la leyenda dice que era un chico muy enamorado de una muchacha que vivía del otro lado del río, y él quería poder llegar a verla rápido, entonces le ofrece su alma al diablo para que el diablo, a cambio, construya un puente de piedras antes del amanecer. No recuerdo qué es lo que hace, pero engaña al diablo haciéndole creer que ya amaneció. Creo que hace cantar un gallo o algo así, haciéndole creer que ya amaneció antes de que ponga la última piedra del puente. Entonces el diablo pierde y se va, pero el puente queda prácticamente hecho, ¿no? Entonces es una leyenda de que el diablo perdió y que nunca por ninguna razón alguien debe de llegar y poner esa piedra, esa última piedra, porque al completar el puente como que el diablo gana o algo así. Pero son este tipo de leyendas donde alguien es más listo, ¿no? O donde alguien embauca al diablo. Sí, tal cual. Que a veces algunas leyendas dicen que se van conformando con datos de la vida real. Entonces, no todas, ¿no? Muchas son deformaciones de la realidad, una forma de plasmarla. Estas, conforme he ido como agarrando información, pareciera que plasman un poco el cómo se manejan esas cosas. Esta historia que estoy a punto de contarte tiene que ver con la Semana Santa, pero no tiene nada que ver con ningún rito, ni ninguna procesión, ni nada católico. Es algo bastante extraño y nunca había escuchado algo así. Resulta que Sara, vamos a ponerle este nombre a esta chica, resulta que Sara tiene una situación familiar que ya todos conocen. Lo primero es que ella no se parece a nadie de la familia, ni paterna ni materna. Olvídate de una cuestión de infidelidad, no hay nada que ver con eso. Ella dicen que fue bendecida por el fuego y ella nació con cabello pelirrojo. Su piel es morena, es una chica que desde que era bebita llamaba mucho la atención. Sus ojos son de un color cafecito, pero el cabello
son unos rizos rojos, rojos, rojos. Sus rasgos faciales no parecen de su familia. Pero te digo que la familia ya sabe esto porque no es la primera de la casa materna que tiene este tipo de rasgos. Se dice que la familia en algún momento tuvo tratos con el Señor del Fuego. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Pero que desde entonces, de vez en cuando, hay personas que tienen la bendición del fuego y que el Señor del Fuego las busca. Esto que te digo es una tradición familiar, es algo que ellos creen, es algún tipo de idiosincrasia que han tenido. Se lo toman muy en serio, ¿no? ¿Quién sabe? El punto es que Sara literalmente le tocó ya hace 30 años nacer con esos rasgos, los cuales ya tenían varias generaciones de no aparecer, y la familia no se sorprendió. La familia no lo tomó mal, pero había un detalle. Necesitaban que Sara hiciera un tipo de prueba para saber si estaba en peligro o no. ¿De qué? Sara al día de hoy no sabe, pero sabe que esas tradiciones no están ahí nada más porque sí. Ahí te va lo que le pasó. La familia tiene un rancho, una propiedad en medio de la nada, que no tiene vecinos, que está ahí y es bastante grande, que quién sabe cuántas generaciones han pasado por ese rancho. Y se ve que en algún punto en el pasado pudo haber tenido ganado, pudo haber tenido caballerizas, pero al día de hoy, vuelvo a decirte, está en medio de la nada. Pero la conservan, no la venden. Ya han llegado ofertas a la familia y no la van a vender porque allí es donde se hace la prueba de fuego. ¿Qué es la prueba de fuego? Que la chica que fue bendecida por el fuego vaya a ese lugar y pase una noche a ver qué pasa. Hay algo muy raro en ese lugar y ocurre solo en Semana Santa, que allí es donde se hace esa prueba. Si tú estás cerca de esa propiedad, escuchas tambores. Pum, 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 pum. Como si fuera algún tipo de ritual, de canción, de música ritualística, de algún grupo de personas autóctonas, porque suenan varios. Pum, 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 pum. Como si fuera algún tipo de ritmo para danzar. El problema es que el rancho está en medio de la nada. Eso no es un efecto especial que esté haciendo la familia. Simplemente se escuchan los tambores. En el momento en el que se escuchan los primeros tambores, es cuando la familia tiene que acercarse a ese lugar. Y son los días en los cuales se puede hacer dicha prueba. La prueba, te vuelvo a decir, consiste en algo bien sencillo. Ir a ese lugar, permanecer ahí con la bebé, la niña o la adolescente una noche y ver qué ocurre. El problema es que a Sara se la llevaron de bebita. Esto no tiene recuerdos ellas. Esto se lo dice su mamá. Y dicen que al día siguiente Sara amaneció con muchas sonrisas, pero con todo el cabello enredado. Pero estaba tan enredado, pero tan enredado, que por más que lo cepillaban no lo podía desenredar. Tuvieron que regresarse a la ciudad con una señora que maneja temas de brujería. Esta mujer puso en los pies de Sarita un balde lleno de agua, agarró a Sarita, la dejó ahí parada y le pidió a su mamá que siguiera repitiendo unos rezos que ella le dio al tiempo que utilizaba el cepillo. Y el cabello, como si ya no fuera chino, si fuera liso, empezó a pasar como si no tuviera ningún nudo. La señora estaba sorprendida y le dice: ustedes son los del fuego, ¿verdad? Y ella le dice: sí. Dice: tenemos que revisar algo porque tu niña puede estar en peligro. Vuelvo a decirte, esta es la historia que la mamá de Sara le contó a Sarita. Cuenta que esa bruja, que parecía conocer la tradición familiar, no tengo la menor idea de cómo, pero esa bruja le dijo a la mamá de Sara que tenían que ir nada más ella, Sara y la mamá de Sara a un cenote sagrado que estaba cerca del rancho. Un lugar oculto, no está abierto para las personas para que vayan ahí a utilizar el cenote. Es un lugar que se utiliza para ritos fuertes. Cuando van a este lugar, la mamá de Sara está con Sarita y está la bruja ahí y le dice: no la metas al agua. ¿Por qué? Dice: porque nos está viendo el indio rojo y no está feliz. Y la mamá de Sara le dice: ¿el indio rojo? Dice: sí, tu niña está en peligro. No te vayas a quedar otro día en el rancho. Y le dice: ¿pero qué íbamos a hacer aquí? Ya no vamos a hacer nada, el indio rojo no me lo deja. Y ella seguía apuntando a un lugar que era un micro islote. Imagínate una piedra de unos 30 centímetros que sobresale del cenote. Y decía a esta mujer que ahí estaba parado el indio rojo. La mamá de Sara no vio absolutamente nada. Lo que sí es que esa noche no tenía la economía para pagar la estancia en otro lugar. Y por error se quedó a dormir en el rancho. Y te digo por error, porque ella ya vio o al indio rojo o al señor del fuego. Y es algo que no es bonito, no es atractivo, y en lugar de ser una bendición del fuego, ahora lo llama la maldición del fuego. Esa noche, cuando estaba ahí con la bebé, la señora estaba muy nerviosa. El día anterior lo del enredo del cabello la dejó muy desconcertada porque ella sintió de repente que los ojos se le cerraron, y al día siguiente amanecer y ver a la niña así, ¿qué pasó? Y después lo que había ocurrido en el cenote también había sido un segundo golpe fuerte. Esa noche le iba a pasar en vela. Iba a cuidar a su niña
A su niña no le podía pasar nada. Le dijeron que estaba en peligro, pero pues no tenía otro lugar donde quedarse. Así es que estaba con este debate interno. Está con la niña ahí, comienza a hacer juegos, prende un par de velas, empieza a hacer rezos de los que ella conoce para lo que le sirve. Está buscando como que una protección. Y es entonces cuando le llega un aroma que viene desde dentro de la casa. Y el aroma es a quemado, pero un aroma tremendamente fuerte, como si hubiera un montón de madera quemándose, de carbón quemándose, de papel. Y es un olor no pestilente, pero sí te satura al punto que ella empieza a toser. Y en algún momento está tosiendo tanto que siente que hiperventila o le falta el aire y dice que la vista se le pone un poco como borrosa. Y es ahí, con la vista borrosa, que ve hacia la entrada y ve a un sujeto que es totalmente rojo. Imagínate la piel, pero es roja, 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 como si fuera algún tipo de piedra. Los ojos son abiertos y por dentro no estás viendo pupilas ni nada. Imagínate un carbón ardiendo que estuviera dentro de él y solo ves reflejado esa llama. Es lo único que estás viendo. El cuerpo parece más de piedra que de carne. Está con las manos justo en los marcos de las puertas y su rostro es de alguien enojado. Detrás de él solo ves un incendio infinito. Toda la casa, todo lo que está detrás de la casa, todo el panorama es como si fuera un incendio que no va a cesar nunca. Esa imagen la hace ella temblar. Agarra a su niña, la abraza, empieza a hacer sus rezos y solo la imagen poco a poco se va difuminando y vuelve a estar otra vez la visión de la casa, pero con un aroma quemado y con una sensación de calor espantosa. No se quiere salir de la casa. ¿Sabes por qué? Porque empiezan a sonar cascabeles afuera de la ventana, como si hubiera una víbora por ahí rondando. Y si ella se llega a descuidar, ella o su niña pueden estar en muy graves problemas. Al día siguiente en la mañana, porque al final sí logran llegar al amanecer, tiene a su niña y simplemente le dice a la familia: no podemos volver al rancho, yo no sé qué onda con esa tradición, lo único que sé es que lo que anoche vi que le decimos al Señor del Fuego es un demonio, eso no es bueno. La familia entró en controversia, sí, no, dimes y diretes, y dice Sarita que cuando ella ya le tocó tener como más conciencia, ella prácticamente no conoció a su lado materno. No conoció a su abuela, no conoció a su abuelo, no conoció a sus tíos, porque le estaban teniendo una guerra con la mamá, porque ellos continuamente le decían: tú sabes la tradición y si el Señor del Fuego la quiere, hay que dársela. Y Sarita entendió ya más grande que se referían a sacrificarla a ella. Hay un pequeño detalle. Sarita no tiene contacto con la familia. La mamá le fue contando la historia poco a poco hasta que ya adulta entendió perfectamente que podía estar en cierto riesgo si tenía contacto con ellos. El rancho sí la llevó en una ocasión porque quería que conociera un poco más acerca de esta tradición, hasta donde la mamá conocía, porque la mamá tampoco es como que fuera docta o tuviera todos los detalles de esas tradiciones del Indio Rojo y el Señor del Fuego. El problema es que Sarita, cuando cumplió 25, tuvo un niño con unos caireles hermosos, rojos, 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 y con unos ojos verdes, verdes, verdes. No se parece en nada al papá. Se parece mucho a Sarita. Y ahora ella cree que tal vez continúa la maldición del fuego en la siguiente generación, justo porque no la entregaron a ella. Esta historia que estoy a punto de contarte es la historia del odio que va más allá de la vida, del odio que te va a perseguir inclusive después de haber muerto, del odio que nunca te va a dejar descansar en paz. Lamentablemente, le tocó vivirla a Gretel, y aquí vamos a contar su historia. En este episodio que te estoy hablando de familias y de situaciones que viven las familias, no podía faltar esta historia que estoy a punto de decirte. Es una historia que tuve que escucharla un montón de veces, así es que para las personas que me enviaron esta situación que vivieron, tuve que hacerle un montón de modificaciones, porque ya saben, aquí cuidamos la cuestión de anonimato, pero tienes que escuchar esto, es sumamente extraño. Resulta que en un país de Sudamérica vivía una familia que llevaba toda su vida normal. Un día tienen a un hijo. Este hijo, de una manera muy extraña, su mamá, desde el momento en el que lo obtiene, siente un rechazo tremendo a él. Algo que no había pasado. La señora era una persona, sí, digamos, de un carácter rudo, de un carácter fuerte, pero no una persona desgraciada, maldita, una persona sin corazón. Pero con este niño, sí, era horrible. Desde que nació casi lo vio y le revolvió las tripas. Y todos los primeros años de su vida fue una maldita totalmente, a tal grado que desde muy pequeño este niño no tuvo un contacto fuerte con su madre. Y hubo otra situación muy extraña que no tenía sentido.
Este niño fue el último de varios hermanos. Tuvo una hermana de nombre Frida, tuvo un hermano de nombre Carlos, tuvo un hermano de nombre Luis, otro de nombre Enrique y una hermana que se llamaba Ana. Pero a él le pusieron Otto. No era un nombre común, no era un nombre que nadie utilizara, pero en el momento en el que la mamá lo vio, dijo Otto. Y desde que lo empezó a tratar desde muy pequeño, vuelvo a decirte, era como si lo odiara. Como si representara todas las cosas que esa mujer estaba en contra, como si fuera su peor enemigo, como si fuera algo que no mereciera amor ni cariño. Y eso trajo muchas heridas y repercusiones para Otto, porque Otto fue avanzando en su vida y toda su vida fue tratado como el patito feo, como el niño que no era querido, como el niño que era repudiado. Era siempre un trato muy injusto. En ocasiones el papá de Otto llegaba y quería tener una bonita relación con él y protegerlo, y la mamá, como fiera, se ponía en medio de los dos y le decía: no lo estés chiflando, lo vas a echar a perder. Y lo empezaba a tratar feo, de una manera desconsiderada. Y te digo lo peor, injustificadamente. A sus hermanos les compraban ropa nueva, y la ropa de los hermanos que todavía estuviera bien no se la pasaban a Otto. A Otto solo le pasaban todas las ropas que estuvieran agujeradas, percudidas, que se notara totalmente que era una ropa vieja en muy mal estado. Lo tenían ahí, en ocasiones sin bañarse, en ocasiones sin dirigirle la palabra. Pero ¿sabes algo? De las peores situaciones a veces surgen cosas grandes, porque Otto comenzó a ser independiente desde muy pequeño. Y desde sus 15 años empezó a trabajar por sí mismo. Empezó a hacerse valer. Y él tenía en su mente una frase: sí tengo derecho a estar vivo. Tengo derecho a estar vivo. Y se lo repetía una y otra vez porque su mamá parecía que se empeñaba en hacerle sentir lo contrario. ¿Por qué era así esta relación? Otto no tenía ni la menor idea. Y si le preguntaban a su mamá instantáneamente se bloqueaba, se cerraba, se llenaba de odio. Era algo así espantoso. Pero tampoco se lo sabía explicar. Era algo muy visceral. Era algo que venía desde las entrañas o desde más atrás que eso. Ahorita me vas a entender. Fue avanzando la vida de Otto y Otto fue un tipo al que le empezó a ir muy bien. Lamentablemente, cuando te han dañado tanto de pequeño, hay heridas muy profundas. Y Otto se notaba a sí mismo como una persona que en ocasiones era voluble, determinado. Tenía su negocio, le empezaba a ir muy bien, pero se sentía a veces inmensamente triste, inmensamente solo. Conoce a Elvira y hacen una pareja hermosa. Y Elvira es una persona que también ha tenido una vida dura, diferentes situaciones, diferentes circunstancias, pero embona también con Otto. Es como si entendiera su soledad y su dolor, y empiezan a tener una relación más allá de perfecta, una relación de mutua compañía. Ambos son un bálsamo el uno para el otro. Y de esta relación tan bonita, de este bálsamo entre Otto y Elvira, surge un angelito. Gretel. ¿Por qué carajos eligió ese nombre que no es un nombre común? No tienen la menor idea. Porque la vio y apenas la vio, lo expresó. Y sabes algo, y esto es muy raro, y Elvira, la esposa de Otto, no lo sabe explicar bien ni al día de hoy. Y ella dice: nosotros ya habíamos platicado, ya sabíamos que íbamos a tener una niña, y habíamos decidido que le íbamos a poner de nombre Paz. Nos gustaba, era un nombre que se nos hacía bonito. Nuestra niña se iba a llamar como algo que los dos queríamos: Paz. No tienes idea, narrador, de cuántas veces lo platicamos. Y en el momento en el que la vio, dijo Gretel. No quise oponerme. Nuestra niña se llamó Gretel. Jamás lo había mencionado. De todas las listas de nombres que habíamos utilizado, nunca mencionó ese tal Gretel. ¿Por qué quiso eso? No sé. Pero no te vas a creer qué pasó después. Otto y Gretel tenían una relación tremenda. Un cariño especial. Era como si en el momento del nacimiento de nuestra niña, una parte que Otto había perdido se reencontró con él. Es lo que te puedo decir, porque se veía que él disfrutaba estar en compañía de su hija. Pero más allá de un simple papá, era como si hubiera recuperado algo. No te lo puedo explicar, narrador. Si los hubieras visto, él abrazando a la bebé y estando con ella y hablándole, pero con un idioma de adulto a adulto, entenderías que parecía que hablaba con alguien que ya conocía de hace mucho tiempo. Y cuando le decía: oye, Otto, estás hablando con una bebé, intenta utilizar otras palabras, intenta estimularla, juega un poco más con ella. Él decía: es cierto, discúlpame, no sé por qué estoy haciendo esto. Y ya se ponía a jugar como cualquier papá juega con un bebé. Pero apenas se descuidaba y otra vez la tenía abrazada y le empezaba a decir: ay, hace tanto tiempo que no te veía, qué gusto verte y te veo muy bien. Narrador, era muy extraño, pero ¿sabes qué? No me daba miedo. Era una sensación bonita, rara, pero muy bonita. Mi esposo empezó a ser feliz. Mi esposo empezó a tener como esa parte de vacío se llenó sola. Bueno,
por nuestra niña, pero es que era algo tan grande, un hueco tan difícil de llenar, algo tan profundo, una herida que estaba tan al fondo que parecía imposible de poner subsanar. Y el nacimiento de mi niña lo logró. Pero bueno, no nada más el nacimiento, la relación que desarrolló con ella. Y fueron pasando los años. Y narrador, cuando mi niña cumple 15 años, Otto y ella descubren una afición. Yo no, a mí no me gusta ese tema, pero se vuelven dos grandes aficionados de la temática de la Segunda Guerra Mundial. Y están todo el tiempo leyendo documentales, están buscando películas que hablan en torno a eso, buscan reportajes de la época. Cállate, porque cuando apareció el internet, los dos eran unos locos que se pasaban artículo tras artículo. Mi hija aprendió italiano y aprendió ruso, solo y exclusivamente para poder leer artículos que estaban en esos idiomas, para poder pedir libros relacionados con la Segunda Guerra Mundial que estuvieran en esos idiomas. Otto no sabía más idiomas que el español, pero tenían una conversación profundísima. Pero ¿sabes algo, narrador? Se me hacía muy extraño a mí, porque era como si estuvieran buscando algo en este tema. Igual que cuando era bebé y la traía cargadita y eso, era como si hubiera un tema de fondo del que no se daban cuenta y entraban en algún tipo de lapsus, de forma de ser que se distanciaba mucho del Otto y la Gretel del día a día. Cuando entraban en este tema de la Segunda Guerra Mundial, eran otras personas. No para mal, eran otros nada más. Les conseguí un viaje. Cuando mi hija cumplió 20 años, les conseguí un viaje. Había un museo del Holocausto en un país de Latinoamérica. Supe dónde estaba, sabía que era un lugar muy completo, que había listas de personas que sobrevivieron al Holocausto. Yo les conseguí el viaje. Y narrador, lo que ocurrió ahí hizo que todo tuviera sentido. Y al día de hoy, no sé si creo o no, pero te voy a decir qué pasó y juzga por ti mismo. Cuando entraron al Museo del Holocausto, no sé si vieron una película, una fotografía, pero Gretel me contó que su papá entró totalmente como en un trance y empezó a decir: ese es el campo de concentración donde nos separaron. Tú y yo éramos hermanos. Y dice, y mamá, me acordé en ese momento y le dije, sí, fue la enfermera. La enfermera nos separó. La enfermera no nos quería, nos hizo daño. Y Otto se levantó la camisa y mostró una línea que había tenido una marca de nacimiento. Y le dijo, la enfermera fue la que se encargó de que yo no saliera vivo del campo. Me utilizó por aquí, me abrió por aquí, y yo ya no me recuperé. Y entonces Gretel le muestra su otro costado y a mí me dijo, como tu hermano, a ti te toca la otra parte. Y también me dañó y yo no sobreviví a eso. Dice, después de tener esos recuerdos, mamá, fue como si nuestra cabeza estallara pero tuviera sentido. Nosotros vivimos en un campo de concentración. Estuvimos ahí durante mucho tiempo y en algún momento en mi mente apareció la enfermera y ahora todo hace sentido. Dice, y narrador, yo quería saber porque no entendía de qué demonios me estaba hablando. Mamá, la enfermera se llamaba Ruth. Tenía unos ojos profundos llenos de odio y a papá lo odiaba con todo su corazón. No podía ver que nos tuviéramos cariño. Ahora que ya recuerdo el rostro, ¿sabes quién es? Y yo le dije, narrador, que no tenía ni idea de lo que me estaba hablando. Es la mamá de papá. Esa es la enfermera del campo nazi. Narrador, me mostraron una fotografía donde se ve a lo lejos una enfermera y te puedo jurar, tiene la misma mirada de mi suegra. Lo que mi esposo, Otto y Gretel creen es que ellos reencarnaron, pero también la enfermera reencarnó dentro de la familia. Y por eso, desde que nació Otto, no lo soporta y solo le quiere hacer daño. Y yo te lo puedo decir, esa mujer, fuera de mi esposo y de mi hija, porque a mi hija la trata espantoso, fuera de ahí, no es una mala persona. Pero apenas les presentas a Otto y a Gretel, narrador, es un demonio en vida. Permíteme contarte una de las historias más aterradoras y tétricas que me han llegado a este canal. Voy a contarte la historia de Minerva. Minerva lamentablemente ha vivido una vida muy dura. Minerva ha vivido primero en una familia en la que jamás se sintió parte de ella. Esta familia tenía unos gustos religiosos muy marcados. Ella, por alguna situación, siempre le habían gustado cosas relacionadas con, digamos, los antagonistas de la religión de su familia. Se sentía atraída de alguna forma. No era practicante, no era alguien que estuviera buscando ese tema, pero lo atraían las figuras, la atraían este tipo como de pláticas y temas. En fin, gustos. No hacía nada ni intentaba hacer nada, pero el simple hecho de tener esos gustos hacía que su familia le tuviera miedo.
Eso empezó a hacer que ella se transformara en una persona aislada, en una persona que no consideraba que tuviera ni las habilidades ni las facultades para entablar conversaciones, hacer amistades. Era una persona que con el tiempo se volvió casi antisocial, una ermitaña, una persona que al estar en contacto con los demás no le hacían pasar buenos momentos. No le gustaba soportar ni niños, ni adolescentes, ni adultos, una persona un poco amargada. Pero en algún momento la vida cambió. Conoció una persona, gustos similares, con la que empezó a salir y al tiempo se transformó en su amante y al tiempo se transformó en una pareja con la cual tuvieron 2 hijos. Y siguió avanzando la vida de Minerva. Minerva no sabía, pero tenía una depresión de muchos años y no la había tratado nunca. Entonces para ella la vida siempre era gris. No tenía ganas de hacer nada. Prácticamente estaba sobreviviendo el día a día. Y en estas circunstancias sí tenía algo muy presente. Siempre se sentía sola. En este contexto que te estoy contando, en estas circunstancias tan peculiares que le tocaron vivir a ella, un día, como la cereza podrida de este horrible pastel, se entera que su pareja tiene muchos años siéndole infiel. Y con personas que lo peor del caso son personas que ella detesta. Cuando se entera de eso, no siente que el corazón se le parte a pedazos ni mucho menos. Ella nunca ha vivido de esa forma, no ha vivido enamorada plenamente. Solo de alguna forma siente un poco más de asco de lo que ya sentía por la vida. Y se empieza a hundir, y se empieza a hundir mucho. Una hermana, que era la única persona que de repente buscaba tener contacto con ella y la frecuentaba cada cierto tiempo, nota que aunque Minerva era una persona que refunfuñaba, que normalmente no tenía una cara sonriente, que no era de estas personas que transmiten cosas positivas para nada, todo lo contrario, pero nota que hay algo bastante más pesado ahora en ella, una tristeza más profunda que la que ella siempre le ha conocido. Así es que habla con ella abiertamente y por primera vez Minerva en años comienza a llorar, se quiebra, sí se siente rota por dentro, sí siente que hay algo que le falta. Y la hermana le dice, yo lo que te puedo ofrecer es acercarte a las comunidades con las que estoy y si aceptas a Cristo las cosas pueden cambiar. Hay que entender el contexto en el que ellos viven. La hermana de Minerva ni es psicóloga, ni es doctora, ni es psiquiatra, ni... Ella vive parte de una comunidad que le ha dado sentido a su vida y para ella ahí está el significado de las cosas y definitivamente para ella, Minerva le falta eso. Entonces, entendiendo esto, pues desde el cariño, desde el amor, desde lo más profundo de su corazón, ella le está extendiendo su mano a una hermana que parece que nadie quiere. Minerva, por primera vez en años, acepta un consejo de su hermana, acepta un cariño, un presente de ella y empieza a ir a estos grupos. Dice que algo muy raro pasó, porque estando en estos grupos hicieron unas oraciones, cosas que a ella no le gustaban, pero sintió que algo dentro de ella como si brillara, como si se abriera un poco. Y le salieron unas palabras de su boca. Es que me siento tremendamente sola. No importa si estoy con mis hijos, yo me siento sola. No importa si estoy con mi pareja, que ya no quiero estar con él, yo me siento sola. Con mi familia me sentía sola. Me siento sola desde siempre. Y ahí alguien le dice en el oído, tal vez una de las personas que eran parte de la congregación, ve tú a saber, le dice, con Cristo ya no te vas a sentir sola, acéptalo en tu corazón. Y empieza a decir ella, muchas veces, te acepto en mi corazón, Cristo, yo te acepto en mi corazón, y no sé qué más parte del rito pasa. Cuando llega a su casa, se topa a su pareja, que él como que quería hablar con ella. Ya dormían en cuartos separados, no se dirigían la palabra, pero nota que él intenta hacer un acercamiento y ella no quiere eso, viene desgastada, viene cansada, viene con cierta esperanza, pero no quiere tener un encontronazo, no quiere tener un roce, quiere irse a dormir y ya. Lo pasa de largo, él intenta hablarle, ella le dice, no tengo tiempo, no quiero ahorita, dame mi espacio, ya, déjame en paz. Y se va caminando, se mete a su habitación y hay algo muy extraño. La habitación de ella, aun cuando son alrededor de las 5 o 6 de la tarde, que hay luz y las ventanas están abiertas, se siente y se ve oscura, tremendamente oscura, pero oscura, o sea, como si fuera de noche con luces apagadas. Y ahí, vuelvo a decir, las ventanas están abiertas, la luz entra, pero es como si no se permitiera en ese lugar que brillara la luz. Entonces, ella se da cuenta de esto y donde está a punto de voltear, unas manos la abrazan del abdomen y la llevan hacia atrás. Siente una cadera que se pega con su parte trasera del cuerpo, se queda un poco fría, pero al mismo tiempo siente algo de calor de esas manos y escucha una voz. Y esa voz le dice, tú nunca vas a estar sola. Yo voy a estar contigo. Es una voz que no la hace sentir bien, porque es una voz distorsionada, es como si 2 personas hablaran a la vez. Algo horrible. Ella
Mueve la cabeza así, pero llena de miedo. Empieza a avanzar, le toma una de las manos para que la suelte y la permita verlo. Y donde voltea, a contraluz, ve un cuerpo parecido al de un hombre que termina como en un tipo de alas de murciélago, pero retraídas en dos picos. Y en medio de esto hay una cabeza dividida. De un lado es el rostro de un hombre y del otro lado el rostro de una mujer. Y le está hablando y le dice: tú eres mía y no vas a estar sola nunca, porque yo voy a estar contigo. Ella cierra los ojos, comienza a gritar y en ese instante se abre la puerta del cuarto y le dice: estás bien, estás bien. Era como si el esposo estuviera esperando fuera de la habitación. En la habitación ya no hay nada y está brillante. Ya hay luz. Y Minerva está afectadísima. Y le dice: ¿por qué viniste? ¿Qué pasó? ¿Por qué estabas ahí? Le dice: es que te quería decir eso. Sentía que había algo malo en la casa. Y cuando te metiste en la habitación, me vine aquí porque sentí que había algo malo aquí. Ella está tan afectada que sale de la habitación, baja las escaleras, llega a la entrada y comienza a caminar. La cabeza la tiene saturada, la imagen es espantosa, ese rostro mitad hombre, mitad mujer, las voces horribles, las alas que tenía, que haya desaparecido, que el cuarto no tenía luz y de repente sí, y lo que había pasado en la tarde, no, su cabeza estaba desquiciada y simplemente empezó a caminar. De repente para un carro, un taxi, le dice: señora, ¿a dónde va? Y entonces ella simplemente se sube acompañando a la persona. ¿A dónde va? Y dice: vaya directo hacia el centro quedaba a más de 15 kilómetros, el punto era: aléjeme de aquí. No llevaba dinero. No había pensado en cómo iba a pagar eso. Su cabeza no estaba bien, no estaba pensando nada. Solo quería alejarse de ese lugar y ya no estar como con esa sensación. A mitad del camino, el hombre que va manejando le toca la pierna y comienza a acariciarla con otras intenciones. Y ella se pone muy espantada y le dice: bájeme aquí, yo nunca tomé el carro para eso. No, señor, no sé qué piensa de mí, pero yo no soy así. Y el hombre para el carro, le toma la pierna y le dice: te dije que nunca ibas a estar sola, yo siempre voy a estar contigo. Abre la puerta, se baja del carro, cierra la puerta y este hombre, como si fuera otra persona, simplemente sigue conduciendo y a los pocos metros alguien se sube y ella continúa. Dice: esto pasó hace 5 años y siento que ese maldito ángel de los dos rostros no me ha dejado de seguir desde entonces. Y con esta historia, mi querida familia nocturna, hemos llegado al final de este clip. Pero recuerda que si te gustan las historias de terror, ya encontraste tu tribu. Ahora sí, de aquí hasta que nos veamos en el siguiente clip, te deseo que tengas dulces pesadillas. Bye bye.